El misterio detrás de la historia de Jacob y Esaú se reconcilian. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El paso decisivo, el amanecer se levantaba sobre las llanuras de Canaán, como un lienzo teñido de oro y púrpura. La bruma ligera cubría el horizonte y cada soplo de viento parecía anunciar que algo terno estaba a punto de suceder. Jacob, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, alzó la vista y vio a Esaú aproximarse con sus 400 hombres. El polvo levantado por aquella multitud formaba una nube que avanzaba hacia él como un recuerdo tangible de los años de dolor y distancia. En sus pensamientos resonaba el eco de un pasado marcado por engaños, la primogenitura arrebatada, la bendición robada, la huida apresurada hacia tierras lejanas. Esaú, el hermano que había jurado matarlo, volvía ahora a ocupar el centro de su destino. El miedo lo oprimía como una cadena invisible, y sin embargo, una nueva fuerza lo sostenía. La noche anterior había luchado con Dios mismo en Peniel y había salido transformado, marcado por la bendición y por una herida en su muslo que lo hacía cojear. Su paso era lento, pero cargado de una dignidad celestial. La pregunta es, ¿cómo pudo Jacob enfrentar el miedo de ver a Esaú después de tantos años de enemistad? La respuesta es, porque comprendió que antes de enfrentar el enojo humano, debía enfrentar al Creador. La lucha con Dios no lo destruyó, lo redefinió. Recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Así, la victoria de esa noche le dio la valentía de ese día. En Génesis 33, versículo 1 y 2 dice, «Entonces Jacob miró y vio que Esaú se acercaba con sus 400 hombres. Dividió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Puso a las esclavas con sus hijos al frente, a Lea con sus hijos detrás de ellos y a Raquel y José más atrás». El orden en que Jacob acomodó a su familia revelaba tanto estrategia como fragilidad. Primero las siervas y sus hijos, luego Lea con los suyos y finalmente Raquel y el pequeño José, el hijo de sus entrañas más amadas. Jacob caminó delante de todos ellos como quien acepta la carga de sus errores y decide proteger con su vida a los que ama. Su cuerpo se inclinaba 7 veces mientras avanzaba hacia Saúl. Cada inclinación era como una daga que se clavaba en su orgullo y al mismo tiempo como un perfume que ascendía al cielo. ¿No es acaso este acto una señal de profundo arrepentimiento? Cada inclinación parecía borrar un pedazo de aquel engaño, como si Jacob estuviera escribiendo con su propio cuerpo la palabra perdón. La reflexión de este capítulo es, a veces, bajar la cabeza es más glorioso que levantar la espada. En un mundo donde la violencia promete soluciones rápidas, la verdadera grandeza se esconde en el humilde que se atreve a ceder primero. Jacob no levantó armas, sino su corazón. Seguidamente en el segundo capítulo llamado El abrazo inesperado, el silencio de la llanura era abrumador. Cada paso de Esaú hacia Jacob resonaba como un tambor de guerra en el corazón de todos los que observaban. Las esposas de Jacob contenían la respiración y los niños se aferraban a sus manos con los ojos muy abiertos. Los siervos miraban expectantes, como si el destino del clan entero dependiera de un solo instante. De pronto, la tensión se quebró. Esaú, aquel hermano endurecido por la rabia del pasado, dejó atrás la solemnidad de su tropa y corrió hacia Jacob. El aire mismo parecía rasgarse como un cuchillo invisible. ¿Sería para atacar o sería para vengar años de resentimiento? Lo inesperado ocurrió. Esaú abrió los brazos, lo estrechó con fuerza y besó a Jacob en el cuello. Ambos cayeron en un llanto incontenible, un llanto que no pertenecía solo a ellos, sino a la historia de una familia desgarrada por la traición y ahora cosida por el hilo invisible de la gracia divina. El sol se elevaba más alto en ese preciso momento, como si quisiera iluminar la pureza de ese abrazo. La pregunta es, ¿qué fuerza mueve a un hombre que juró venganza a correr hacia su hermano para abrazarlo? La respuesta es, solo el perdón nacido del cielo puede apagar el fuego del rencor. El Espíritu de Dios es capaz de hacer que un corazón endurecido se ablande como la cera al calor. Esaú había jurado matar a su hermano, pero ahora las lágrimas en sus ojos eran la prueba de que Dios había intervenido en lo más profundo de su ser. En Génesis 33, versículo 4 dice, «Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echó sus brazos alrededor del cuello de su hermano y lo besó, y ambos lloraron». Cuando las lágrimas menguaron, Esaú alzó la vista y vio a las familias acercándose una a una. Las siervas con sus hijos fueron las primeras en postrarse ante él.
Luego Lea, con rostro sereno y firme, se inclinó junto con sus hijos. Finalmente Raquel, radiante como un amanecer, apareció con José en brazos. La inocencia del pequeño contrastaba con la magnitud del momento. Esaú, sorprendido, preguntó con voz vibrante: «¿Quiénes son todos estos que vienen contigo?». Jacob, con humildad en cada palabra, respondió: «Son los hijos que Dios, en su gracia, me ha dado». Era como si Jacob dijera: «Todo lo que soy, todo lo que tengo, no me pertenece, es gracia de Dios». Y en esa confesión, su hermano pudo ver que ya no era el mismo hombre astuto que lo había engañado años atrás, sino un hombre transformado por el toque divino. La reflexión de este capítulo es: cuando el orgullo cede, el milagro del perdón se hace carne. La fuerza de dos hombres que habían sido enemigos se convirtió en testimonio de que Dios puede redimir incluso las historias más rotas. Finalmente, en el último capítulo, llamado La Paz Sellada, el viento cálido soplaba suavemente entre las tiendas y los rebaños, mientras Jacob, con un gesto solemne, ordenaba a sus siervos que trajeran adelante los regalos: manadas de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. El aire se llenó del balido de los animales y del murmullo de la gente, como un eco de abundancia que desbordaba los límites del campamento. Jacob se adelantó, con la mirada fija en Esaú. Aunque el abrazo había borrado la tensión más dura, el peso de los años de engaño aún se sentía como una sombra. Por eso, con voz entrecortada pero firme, habló: «Hermano mío, acepta este presente de mi mano». Esaú, con una sonrisa que mezclaba ternura y firmeza, negó con la cabeza. «Hermano mío, tengo más que suficiente, guarda lo tuyo». La pregunta es: ¿por qué insistió Jacob en entregar los regalos aun cuando Esaú ya lo había perdonado? La respuesta es: porque Jacob entendía que las palabras pueden ser ligeras como el viento, pero los actos son piedras que permanecen. Él no quería solo un perdón de labios, sino dejar una huella concreta de arrepentimiento. Así, sus presentes se convirtieron en una confesión tangible de su cambio interior. En Génesis 33, versículo 11 dice: «Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Tengo más que suficiente». Jacob insistió tanto que Esaú finalmente extendió sus manos y aceptó. Y en ese gesto, como en un sello invisible, la reconciliación quedó grabada. Luego, Esaú, con el corazón ligero, lo invitó: «Ven conmigo a Seir. Caminemos juntos como hermanos». Jacob, con respeto y cuidado, respondió: «Mi señor, tú sabes que mis niños son pequeños y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si los forzamos a marchar rápido, aunque sea un día, todos morirán. Camina tú adelante, mi hermano. Yo te seguiré poco a poco, al paso de mis ganados y de mis hijos, hasta que llegue a ti en Seir». Esaú asintió, aceptando la prudencia de Jacob. No hubo enojo, no hubo resentimiento, solo paz. Así se separaron, como dos ríos que fluyen en distintas direcciones, pero que en su encuentro habían mezclado sus aguas. Esaú regresó a Seir con los suyos, y Jacob se dirigió a Sucot, donde edificó una casa y levantó corrales para sus rebaños. Allí, cada piedra y cada muro eran testimonio de una nueva etapa, no la del fugitivo, sino del hombre bendecido y reconciliado. La reflexión final de este capítulo es: ¿no es este relato un eco del perdón eterno que Dios nos ofrece? Así como Esaú corrió a Jacob, Cristo corre hacia nosotros, nos abraza y nos reconcilia con lo eterno. La paz sellada entre los hermanos es un reflejo de la paz que el cielo derrama sobre nuestras vidas cuando dejamos el orgullo y abrazamos la gracia. La reflexión final de esta historia, podemos decir que el eco del perdón. El sol descendía lentamente tras las colinas de Canaán, encendiendo el horizonte con un fuego sereno de anaranjados y violetas. La luz bañaba los valles como si el cielo mismo hubiera inclinado su rostro sobre la tierra. A lo lejos,
Las figuras de Jacob y Esaú se alejaban en direcciones opuestas, pero el recuerdo de su abrazo permanecía suspendido en el aire, vibrante como una melodía que no se extingue. El polvo de los caminos, levantado por sus huellas, parecía danzar en el resplandor de la tarde, como testigo mudo de lo ocurrido. La brisa, suave y persistente, susurraba entre los árboles que lo eterno había intervenido en la historia de dos hombres marcados por la herida y ahora restaurados por el soplo invisible de la reconciliación. No hubo lanzas alzadas ni tratados firmados con sellos reales. La paz fue escrita con lágrimas, inclinaciones y gestos humildes. Una paz más poderosa que cualquier ejército de 400 hombres, porque no se fundó en el miedo, sino en la gracia. Ese eco no quedó atrapado en el tiempo. Atravesó los siglos, cruzó desiertos y generaciones, y llega hasta nosotros como un misterio vivo. Un susurro que todavía pregunta, ¿qué es más fuerte, la ira que consume o la gracia que restaura? La pregunta final de esta historia es, si Cristo corre hoy hacia ti con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte como Esaú a Jacob, ¿te atreverás a inclinar tu orgullo y dejarte alcanzar por el milagro del perdón? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.